¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV, en que vamos a tener como invitado al arquitecto Vicente Guerrero Juárez, el responsable de que conozcamos ahora ese gran patrimonio arquitectónico de Chiapas, restaurado, rehabilitado, los grandes proyectos también de reglamentación de los centros históricos y rehabilitación de los centros históricos en varias ciudades del estado que han embellecido a nuestra entidad federativa. Él es justamente nuestro invitado de hoy, quien cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de México, llevó a cabo estudios de fotogrametría en el Instituto Paul Coremans, ingresó a trabajar en la conservación de monumentos desde 1967 en la Secretaría del Patrimonio Nacional, llevando a cabo diversas obras en Veracruz, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero. En 1972 fue nombrado delegado en Chiapas por la Dirección General de Obras en Sitios y Monumentos de la Secretaría del Patrimonio Nacional. Conservó el mismo cargo en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Social, de la que renunció en el año de 1994 y comenzó a dedicarse a la restauración de monumentos históricos de forma privada en la empresa Diseño, Conservación y Restauración, en donde ha ejecutado trabajos de estudios, proyectos y obras de relevante importancia en los estados de Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Está reconocido como pionero en la restauración en el estado de Chiapas, lo cual será el tema de la plática de hoy. ¿Cómo está, arquitecto? Buen día, muchas gracias por aceptar esta invitación de Entre Tejas. Teníamos mucho interés en platicar, en conversar con usted, en conocerlo. Sabemos que su premisa es realizar el trabajo tras bambalinas, no mostrarse mucho. Hay una ética por allí del restaurador que me ha comentado, pero sin duda que se me hacía algo sumamente necesario y obligatorio compartir con nuestra audiencia lo que es un restaurador y la labor de un restaurador en Chiapas, a quien podemos catalogar como el pionero de la restauración. ¿Cómo llegó usted a Chiapas? ¿Cómo empezó? Y sobre la mística del restaurador. Trabajando en el gobierno federal, en la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría del Patrimonio Nacional, en 1970 inicia sus gestiones el doctor Manuel Velasco Suárez, e inmediatamente, como era un doctor muy conocido para el presidente de la República, inicia sus gestiones queriendo que se intervenga en los grandes monumentos que tenía o que tiene el estado de Chiapas, que estaban en condiciones deplorables materialmente, y pues me tocó a mí que me mandaran a Chiapas, suponiendo mi jefe que yo era chiapaneco porque me casé con una chiapaneca. Cuando me dijeron que me iba a mi tierra de trabajo, a Jalisco, de donde soy originario, y resulta que no, que el boleto decía Chiapas, a última hora me vine enterando. Entonces, pues me tocó llegar a Chiapas y definitivamente estaba el templo de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas en pésimas condiciones. La catedral de San Cristóbal se habían caído unas vigas de unas calles laterales y estaba entrando el agua sobre unos hermosísimos retablos, y había que intervenir inmediatamente. Cabe mencionar que en aquella época el restaurador de monumentos era una nueva carrera, porque no había ni siquiera la ley de protección a monumentos por parte del gobierno, y el equipo al que yo pertenecía, de gente muy capaz, pues empezamos a desarrollar las técnicas que se deberían de aplicar en cada caso. En Guanajuato era una cosa, en Hidalgo era otra, en Yucatán era otra. En Chiapas pues no se sabía nada.
Y para sorpresa mía, encuentro que los edificios sí habían sido trastocados a través de... llegamos a encontrar que los edificios no estaba de moda el concepto de restauración, no se, no se conocía, porque llegando aquí, presentándome como parte del gobierno federal, inmediatamente me indexaron en lo que se llamaba la mesa de trabajo de cultura, recreación y cultura. Y ahí había arqueólogos, había antropólogos, había todos los vacas sagradas que tenía Chiapas, entre ellos Tomás Lee, eh, porque no sabían qué era restauración, no lo comprendían, ¿no? Entonces esto involucró el que para poder intervenir en un edificio, pues había que estudiar Chiapas, pero de Chiapas no había nada escrito. Lo único que había escrito era de estos románticos trasnochados que quedaban del siglo XIX. De hecho, las personas cultas en Chiapas hablaban todavía de qué bueno que la diosa fulanita leyó su vuelo hasta estos lugares donde nos acoge. San Cristóbal de las Casas era la hermana mayor de todos. Y yo me quedaba, pues, ¿dónde vine a parar, no? Pero bellísimo Chiapas, bellísimo. Bosques indígenas, pueblos, esas mezclas. Lo malo, pues había racismo, había muchas cosas, pero los templos, los edificios, tenían una característica totalmente diferente a todo lo que yo conocía. Por lo tanto, pues no sabía yo nada. Y había que estudiar qué edificios y cómo se intervenían y por qué, ¿no? Porque una obra requiere de una investigación previa, requiere de un proyecto, un análisis que nos pueda llevar a entender qué vamos a hacer, porque el que no conoce un edificio, mejor ni tocarlo. No sabe uno qué esperar, no sabe uno qué puede uno atropellar, en fin. Y me vengo a encontrar con que en Chiapas es el lugar que se conservan las formas de construcción de los frailes dominicos del siglo XVI más puras de toda la República. Lo que aquí le llamaban humildemente unos maestros, de los cuales yo aprendí, unos ancianos, el sistema de tercias reales, sabiendo que el sistema de tercias reales es un impuesto, o fue un impuesto. Yo les sigo llamando igual en homenaje a estos señores que murieron y ya no sabe uno dónde pararon. De hecho, ni de sus nombres me acuerdo, lamentablemente. Eh, pero, pero el sistema de tercias, salud, era una maravilla porque eso le daba la razón de ser a todas las estructuras de madera, las armaduras de madera que cubrían las techumbres, que eran una verdadera maravilla de ensambles. Y este sistema de tercias, para poder interpretarlo correctamente, pues hubo que estudiar un buen rato para llegar a encontrar en la historia de España que en el Al-Andalus los árabes construían un sistema mal llamado mudéjar. El mudéjar no es estilo, es una decoración. Y que estos señores manejaban unas proporciones, una genialidad en sus trazos, que son de origen celta, de origen totalmente norte de Europa, contrario a lo que se creía antes, que, que se veía la mano pura de un conocimiento muy grande, pero todo estaba suelto porque no se sabía cuál era la medida para trazar los edificios, para trazar sus armaduras, la unidad de medida de distancia. Se manejaba la vara castellana, pero la vara castellana en Hidalgo tiene 1.20, en Yucatán tiene 1.70, en Veracruz tiene 80, en fin. Y aquí encontramos, debido a los testimonios que había, porque les repito, como no habían trastocado los edificios,
pudimos descubrir que la vara castellana de Burgos, que mide 0.8359, era la medida de unidad utilizada por los frailes dominicos, que fueron los grandes constructores de los edificios en Chiapas. De hecho, los primeros 50 años fueron los únicos constructores. El todo de las cosas, porque para intervenir un edificio, sobre todo en su estructura, lo más importante es captar su geometría, porque aquí, como es zona sísmica, los edificios siempre han estado muy dañados por sismos. Entonces, esto nos permitió entender todo y establecer sistemas que nos permitieran entender, cuando menos, la estructura del edificio, que es el punto de partida, mantener en pie el edificio. Ya después pasamos a los aspectos decorativos, pero esto fue a través de pues, un grupo de muchachos con ciertas inquietudes de la escuela de la Universidad de Chiapas, de la UNACH, el arquitecto Álvaro de la Cruz, el arquitecto Gerardo Mendiguchía, el arquitecto Octavio Benito Gómez Díaz, que se encargaron de pues, seguir mis loqueras, porque yo vine trabajando primero en la Secretaría del Patrimonio Nacional. Con el cambio de sexenio, entramos en lo que era SAOP, que eran puros camineros y puenteros y gente ruda. Entonces yo era el aspecto gay de la construcción, y todavía utilizábamos clara de huevo para los estucados, los enlucidos. Entonces todo el mundo preocupadísimo de mis recetas de cocina en las obras. Imagínense conviviendo con mineros para hacer mis obras de restauración. Conclusión, este trabajo obedecía a una escuela que en todo México ya se perdió. Chiapas puede presumir actualmente que tenemos el mejor uso de la madera, el más racional, el más científico, que tenemos un sistema para conocer cómo se comportan las estructuras, que ha sido reconocido inclusive internacionalmente. En España, los grandes conocedores de las armaduras de carpintería de lo blanco, que se le llama, son estas armaduras llenas de estrellas y de trazos geométricos sensacionales, que aquí los hubo. Reconocen que los trabajos en Chiapas se han hecho bien. Y para lograr eso se requiere mucho, mucho, mucho. Han venido de Italia, han venido de España, han venido de Guatemala, obviamente, para ver qué estamos haciendo con los edificios. Entonces, a través del tiempo, pues hemos logrado crear, aunque sea una incipiente escuela, pero sí hay 2 o 3 restauradores. Lamentablemente se pueden contar con los dedos de la mano, pero ya los hay chiapanecos, porque eso de que vengan siempre de fuera, y por venir de fuera ya era suficiente para que nadie dijera nada, ¿no? Aquí se hacía la restauración, que lo llamaban remodelación de la iglesia. Para, como usted que está en Comitán, conocerá el ejemplo del templo de Comitán, que le intervino un arquitecto con las mejores de las intenciones, pero no supo qué hacer con la fachada. Ahí quedó unas ventanas góticas. No se sabe realmente qué estilo, porque ya no supo qué hacer con lo que encontró, y ahí quedaron pues como mal interpretadas, ¿no? Entonces, la restauración es algo muy delicado, muy importante, porque yo insisto mucho en eso: el que no conozca bien el edificio, el que no lo entienda bien, mejor que no haga nada, porque cuando menos no hace daño. Es un delito federal. Pero fue muy interesante el inicio de estos trabajos, porque poco a poco fueron llamando la atención, fueron generando el respeto. En la tendencia de México de que, bueno, pues ya acabaste la catedral, ahora píntala, ¿no? No, no porque así era.
La fachada de Santo Domingo me costó enojos y amenazas con políticos, presidentes municipales de San Cristóbal, porque querían pintarla y yo no los dejaba pintar porque ya había descubierto lo que había ahí. Por ahí hay una fotografía donde se ve la fachada de Santo Domingo llena de vegetales, cuyas raíces penetraron de tal manera que para sacarlas fue todo un evento muy difícil. Y por el otro lado tenemos el otro problema, el gran problema al que nos enfrentamos es que yo pedía 1,000,000 de pesos y me daban 200,000. Entonces aprendimos a hacer los trabajos por etapas. Lamentablemente, un político decía, no, qué bonito, qué bueno que estás haciendo eso, y otro decía, no, ¿para qué estamos gastando en eso si esos edificios están hechos con sangre de nuestros indígenas? Y se cancela. Entonces había que esperar años, años y años. Para la fachada de Santo Domingo, esperé nada menos que unos 30 años para conseguir los recursos en los que eh, por fin ya me volví maestro de la gestión y había que hacer lobby en la Cámara de Diputados, había que hacer filas en la Cámara de Senadores, había que estarle lamiendo ahí las vanidades a los políticos para que pudieran aceptar que la inversión nos dejara de caer en el estado de Chiapas. Pero todo esto fue muy interesante porque se creó una escuela de restauración. La restauración es de criterios. Las intervenciones no son lo mismo aquí que en el estado de Yucatán o en el centro de México, donde se puede dar el lujo de modernidades, cristalerías con acero y cosas así. Porque aquí todavía se conserva la mano de obra, aquí hay madera, sin ser cocidas, se puede utilizar la madera, se puede utilizar la cal viva, apagada en obra, que para nosotros es un orgullo porque nos quieren vender una industrializada del centro de México, cuando nosotros la hacemos de mucho mejor calidad y se los he demostrado. Entonces, cada vez que hay un evento climático desastroso, sobre todo los sismos o el volcán Chichonal, pues entonces se acuerdan, porque políticamente lo más difícil es cuando el pueblo se queda sin templo, ¿no? Entonces, es cuando tiene uno que intervenir inmediatamente. Entonces, llegando a trabajar en la Catedral de San Cristóbal, por etapas, llegando a trabajar a Tecpatán, que cuando me encuentro Tecpatán me voy de espaldas. Me voy de espaldas porque me encuentro un majestuoso edificio de unas dimensiones que ningún edificio tiene, un templo que me gustaría decía yo bromeando que estaba bueno para campos de tiro porque tiene una distancia inmensa, el templo más largo que conozco de esas proporciones. Y lo más interesante es que partimos de cero porque hubo que llegar a quitar desde matorrales, hormigueros, recuperar los niveles de piso original, inyectar o reestructurar el edificio, pero en mis épocas el restaurador veía todo. Poco a poco se fue desprendiendo esto para necesitar un arqueólogo responsable que se encargara de vigilar ciertos aspectos, antropólogos, sociólogos, químicos, para análisis de materiales, en fin, ingenieros estructuristas, y se fue creando ese gran equipo que trabaja ahora, que afortunadamente pues todo el mundo lo ha visto con gusto, ha sido reconocido, porque hemos visto con los últimos sismos de hace 3 años, que lo que se ha hecho ha servido porque no se dañaron los edificios intervenidos. Y esto ha sido un logro que pues antes estaba en pañales.
honestamente hablando, yo lo hacía para poder subsistir, porque ya estando en Chiapas dije, de tonto me voy a vivir al otro lado. Esto es lo máximo que puedo haber. ¿Y qué más puedo pedir? Tengo la playa 2 horas, 2 horas y media, el mejor clima del mundo. Y si me da calor, me voy a San Cristóbal y la paso muy bien. La gente aquí es otro tipo de gente, aunque unos se critican, otros no, y hay de todo, pero ese es el sabor de Chiapas y un gran maestro, un gran amigo que lamentablemente acaba de fallecer, del cual quisiera aprovechar para hacerle un homenaje. Nito Artigas Hernández, español, emigrante, que trabajó en México. Él fue discípulo de grandes maestros de la arquitectura. Se dedicó a la estética, se dedicó a la investigación y sobre todo a editar libros. Y como era mi amigo, mi gran amigo, hicimos muy buena mancuerna desde la edición de un glosario para términos arquitectónicos de la época de la colonia. Y después trabajamos en un edificio, en un libro que se llamaba San Cristóbal y sus alrededores. Esto dio pie a que él pudiera publicar y yo pudiera entender más Chiapas. Que lo que él no sabía, lo comentaba yo, y lo que yo no sabía, me lo explicaba él. Entonces, sí es una mancuerna sensacional, porque esto permitió tener una visión y difusión de qué es Chiapas, como nunca la había tenido. Pero hablo de un Chiapas visto científicamente, no cuestiones chauvinistas, no cuestiones políticas, sino realmente dejar asentado paso por paso qué es Chiapas realmente. Ahora es muy fácil para todos los muchachos llegar y subirse a los hombros y decir yo veo más lejos, ¿no? Pero las fotos hablan por sí mismas. Gente que me dice, ya entiendo por qué no dejaba que tocáramos la fachada de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal. Hicimos proyectos en los que trabajamos como los de Comitán, el centro de Comitán, el de Chiapa de Corzo, donde rescatamos fachadas, nos peleamos con algunos licenciados que hasta la fecha siguen sin entender que su edificio o su casa sobresale de toda la cuadra, perdiendo el ritmo. Nos encontramos con una señora sensacional de un hotel Delfín que no la quise mucho, Doña Consuelo. pero pues teníamos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Hay intereses y cosas que dificultan. Y gente que es erudita, que siempre la va a ver, que siempre dice que lo que hacemos está mal y que ella tiene una idea de cómo hacer mejor las cosas. Pero afortunadamente esto nos ha llevado a tener una conservación del estado de Chiapas con un criterio de intervención del propio estado de Chiapas. No es mi punto de vista. Yo nada más soy una persona que se encarga de llevar a cabo trabajos que hicieron otras personas. Lo único que hice fue entenderlos y conservar lo que hicieron, respetar los sistemas constructivos, los materiales. Me dicen que yo estoy engañando al turista, me dicen que yo estoy engañando haciendo cosas nuevas para que parezcan viejas, pero yo repito, tengo separados los edificios. El edificio Copanahuastla fue una maravilla, sé cómo fue, perfectamente sé cómo fue, pero ya murió. No hay pueblo que lo necesite, no hay pueblo que lo use. En cambio, en Tecpatán hay un pueblo que lo necesita. Parece que no, porque todos son protestantes, pero si me pregunto dónde hacen las fiestas, dónde hacen sus reuniones importantes, dónde vive el sacerdote, en fin, aunque En las originalmente ruinas. se iba a hacer ahí un museo de la cultura zoque. Qué maravilla. Ya estaba listo todo, pero en cuanto llegó el dinero de la inversión para esto, pues cambió de ruta.
y nos quedamos esperando para hacer ese museo, para establecer un polo turístico, el puerto turístico incipiente también, muy leve, pero que pudo haber progresado. No se pierde la idea porque el proyecto existe, la cultura no se va a mover de ahí y es cuestión de esperar los tiempos políticos para que haya la inversión para que se pueda llevar a cabo, como todo lo que ha pasado en Chiapas. En Chiapas de Corzo hubo quien me dijo de México, personas importantes de la presidencia de la República, me dijeron que estaba yo loco, que qué estaba haciendo en el convento de Chiapas de Corzo, que ese edificio era un elefante que no servía para nada, estaba derruido. Neymar Mann en su primera edición describe el edificio como algo imposible de describir, porque no existe. Sin embargo, pues estudiando y viéndole, logramos que esté en pie, casi completo. Lamentablemente, una persona erudita metió la mano ahí y alteró algunas cosas, sobre todo en la parte central, pero ya tiene una idea clara de qué era ese edificio, conservando lo original. No, Entonces, en Chiapas descubrimos. y además tiene una gran vida, es un gran centro cultural maravilloso. Si Esa es alguien, la, si alguien tuviera que retractarse de lo que dijo en su momento de que era algo que ya no servía, pues yo creo que mejor se oculta, esconde su ser y que no se vuelva a saber que se atrevió a mencionar eso. Pues justamente eso es lo que yo creo que es sumamente importante, arquitecto, en primer lugar del trabajo de restauración. Como usted lo decía muy modestamente, el haber retomado el gran trabajo que hicieron nuestros antecesores, pero que ahora hay que dotarlos nuevamente de vida. Acabo de entender muy bien el tema de Copanaguasla, porque efectivamente es un gran edificio maravilloso, desconocido por la mayoría de los habitantes, inclusive de la región, ¿verdad? Pero, como usted dice, o sea, en Tecpatán está lleno de vida, el de Santo Domingo de Chiapa de Corzo, el de Comida, porque hay un pueblo, hay una cultura viva allí. Entiendo eso, que no lo había percibido, arquitecto, pero hágame favor de una cosa para que nuestra audiencia entienda mejor la labor suya en estos recientes 50 años en la restauración en Chiapas. ¿Qué lugares ha intervenido? Tecpatán, Santo Domingo en San Cristóbal, Santo Domingo en Comitán, por lo que entiendo, Chiapa de Corzo. ¿Qué más lugares que se me vayan ahorita de este registro, arquitecto? Para tener una idea de la dimensión del trabajo suyo en estos 50 años. Pues es que simplemente se va dando esa cadena de necesidades. Empezamos con Tecpatán, con la Catedral de San Cristóbal, todo de manera intermitente siempre. Continuamos con el Carmen, seguimos con San Felipe, con trabajos mínimos para quitarnos de problemas económicos. Seguimos con Chiapa de Corzo porque hubo un sismo que fue muy local la situación provocado por las presas. Entonces trabajamos en Chiapa de Corzo, estuvimos ahí desde entonces muchos años. La pila de Chiapa de Corzo, el convento de Chiapa de Corzo, el templo, eh, San Sebastián, un primer intento de rescate porque era una ruina abandonada, llena de excrementos y cosas desagradables, pero eso sí, a un lado la Virgen de Guadalupe, que era muy venerada, y y luego tuvimos el evento del volcán Chichonal, perdón, que fue anterior, que se encargó de que abriéramos a Ostoacán, a Chapultenango, a Copainalá, nos empezamos a diversificar. Lamentablemente el equipo pequeño, yo jamás acepté más obra de la que pudiera digerir. Hubo gobernadores que me dijeron, ahí está la lista, éntrale. Le dije, no se puede así. Específicamente Juan Sabines, padre, me dijo, órale, pero ya los quiero ya y aquí está el dinero, ¿cuánto necesitas? Dije, no tiene caso que me dé el dinero porque así no es la restauración. Y yo no tengo un equipo más que de tantas gentes y no podemos digerir más que
Si son pequeños, 3, 4 edificios por persona y si son grandes, pues 2, porque si no vamos a hacer tonterías. No quiero tener presiones políticas para que luego me resulten que acabo hasta en la cárcel por no quedar bien con el político, ¿no? Entonces hubo que manejar ese juego de valores porque, repito, hay intereses creados, tanto políticos como económicos, que hacen que el trabajo se pueda ensuciar. Y uno de mis grandes orgullos es haber salido limpio de todas esas intervenciones, porque ahora ya no trabajo en el gobierno. A partir de 1990 hubo un cambio, se crea la Secretaría de Cultura. Yo estaba radicado en Chiapas porque ya tenía mucho tiempo acá y no podía conservar mi plaza en México. Y al quedar radicado en la oficina central y seguí trabajando. Veía otras cosas que no era la restauración, anunciar, y me dediqué a la restauración de forma particular, porque en la casa de ustedes me llegaban a dar lata a las comunidades que ya me conocían re bien y querían hacer algo y querían, no el permiso, sino cómo hacerlo, como que yo los asesorara, de asesorías técnicas, pues prácticamente todos los edificios, porque son propiedad de la nación, y en un principio no había una representación de Lina en Chiapas para monumentos históricos, para prehispánicos sí, pero para históricos no. Y les quedó la costumbre a la gente y sus tradiciones, ¿no? Entonces a mí me agarraban, hasta la fecha estoy trabajando en Sinacantán y pues dirá usted lo que quiera, pero si el arquitecto Guerrero dice, lo hacemos, si no, no hacemos nada, ¿no? Y eso le daba mucha risa a un gobernador, porque dice que no cabe duda que creaste tu mafia, ¿no? Aquí te hiciste indispensable. Pero no era esa la intención era pues, que sienten la responsabilidad de hacer bien las cosas. Y eso me da mucho orgullo porque ahí están los edificios. Afortunadamente, no todos bien conservados porque mantenimiento es el problema número uno y eso se le olvida o no hay dinero para eso. Y las comunidades difícilmente ahora aportan sus tequios. Cuando yo llegué, sí, porque les dije alguna vez en algún edificio dañado, pues, ¿quién hizo el edificio? No, pues nuestros ancestros. No se lo hizo el gobierno, ¿verdad? No, pues entonces si es de ustedes, ustedes lo conservan. ¿Qué están esperando que el gobierno les dé? Si al gobierno no le duele, que les duela a ustedes. Y sí les picaba yo el orgullo y funcionaba ese chantaje para que se pusieran a trabajar con lo que en Jaca se le llaman tequios. Y así fue estableciéndose el sistema que trabajamos en. Pues si me pongo a recitarle aquí los pueblos, voy a parecer demasiado vanidoso, pero sí podemos decir Sí, que o sea, es, pero déjeme, perdóneme, arquitecto, déjeme a mí decirlo, por sí, favor, porque es también un modesto reconocimiento a su labor. Quien hace 30 años conoció los edificios y nuestras ciudades, incluyendo Comitán, por supuesto, antes de todo el gran trabajo de urbanístico, de protección del centro histórico, de sus reglamentos en que usted participó, puede entender lo que es hoy pararse frente a estos grandes monumentos restaurados, hermosos, dentro de la conservación que pueden mantener, por supuesto, entender ese contraste. Y cuando uno se da cuenta de eso y ver que tras de todo ello hay una gran labor profesional y humana y respetuosa de la cultura, como es la suya, pues uno se sorprende. A mí me agrada mucho esta conversación y tener oportunidad de conocerlo, de escucharlo. Sobre todo porque también quiero hacer la comparación, arquitecto, con una vez que justamente con don Thomas Lee y quien era el director de monumentos históricos a nivel federal en ese momento, Pancho López Morales, fuimos a San José Coneta y me tocó ver eso que usted comentaba de Tecpatán, el ganado pastando adentro de ese maravilloso edificio que es San José Coneta.
y que resultaría inconcebible volverlo a ver en su esplendor o rehabilitado, que no ha ocurrido hasta hoy, lamentablemente. Creo que es una de las asignaturas que están pendientes. Hay muchas razones, lo sabemos. Pero esa fachada, yo recuerdo a don Thomas Lee y a Francisco Morales hablando de la maravilla que era eso en términos arquitectónicos, de las características muy singulares por ser en este lugar diferente a la Nueva España, diferente a las artes constructivas originales de la península, y todo por la mano maestra artística de la participación de la mano de obra indígena, ¿no? A eso quisiera Sí, referirme. Hace pero rato, sí, dígame usted. mire, ¿qué pasa con San José Coneta? Todo el mundo lo quiere ver prehispánico. Era mi discusión con don Tomás. Eh, ¿Qué sucede? Vienen frailes de España que ninguno, pero tienen la memoria de lo que vieron en España. Básicamente hablamos de Andalucía, la Baja Andalucía. Hablamos de Córdoba, hablamos de Granada, hablamos de Sevilla, hablamos de la Baja Andalucía. Conocen Salamanca, pero el convento de Salamanca ya no es el que era antes. Ahora estamos viendo uno que se hizo ya en el siglo XVIII. Entonces, partiendo de esa base de arquitectura, de esa moda, es que llegan los primeros dominicos. Los dominicos se dividen en los liberales y los conservadores. Los conservadores son los que hacen Tecpatán, Copanahuastla, los que hacen edificios de piedra labrada, son exigentes, trazan su edificio en forma, todo tipo España. El otro grupo de liberales se encargan de permitir que los indios se interpreten ellos mismos, ¿sí? Pero también hay uno que otro que se encarga de, pues, sacar a relucir sus inquietudes. Esto lo entendí cuando revisé en Copainalá la decoración de la sacristía, se la recomiendo, espero que todavía esté ahí. Una decoración geométrica que estuvo de moda a finales del Renacimiento. Entonces me di cuenta de por qué trazaron así Copanaguasa, esos elementos. Este fraile, porque no fue un indígena, los indígenas sabían construir mejor que este fraile. Esa construcción muy deficiente, porque es muy pequeña y falló. Entonces hubo deficiencia por falta de conocimiento. Una interpretación muy libre de cómo hacer algo, ¿no? Eh, ya con los años, ya llevo 50 años acá, va uno aprendiendo eh, qué ruta siguieron los frailes, ¿no? Quiénes construyeron qué parte, porque por sus piedras los conozco. Este fraile después se fue a trabajar a Copanahuastla y luego se fue allá a la sierra. Ay, se me fue el nombre ahorita de la población, Tapalapa, no, del otro lado. Y, y hace estas construcciones donde se da ciertas libertades. Y esa fachada es así como su máxima expresión. La pila de Chepa de Corzo es también la libre expresión de una persona minusválida, acomplejada, que se sentía el gran constructor, y para demostrarlo, porque tuvo un pleito con el fraile Pamplona en Tecpatán, se pelean y lo corre de ahí, del convento, y se va a Chiapa de Corzo. Él hace la segunda parte del convento, ¿Se la refiere parte oriente. a Fray Rodrigo de León? No, Ah, ese es un mito que también había que ver con calma. Eh, Me refiero a Fray Alonso de Bailó. Fray Alonso de Bailó es un gran constructor. Él entiende de arquitectura, entiende de ingeniería,
y sabe de arte gótico. Entonces él hace la segunda parte del convento de Chiapa de Corzo y le da su toque personal, que es muy diferente al de la primera etapa, que es más mudéjar, es más español, ¿sí? Este es gótico. Y para que vean que está muy actualizado, que es muy atrevido, además de todo. Decían que la pila de Chiapa de Corzo daba muchas luces, porque tenía unos arcos muy grandes, era muy esbelto para su época, era muy agresivo, se va a caer, decían, ¿sí? Entonces hace la pila de Chiapa de Corzo utilizando el trazo de un sistema romano que se llama ad quadratum, que es tener un cuadro, luego girarlo, y luego sacarle sus proporciones para ubicar todo lo que lo compone, los arcos botareles que protegen en la parte central y su bóveda. Entonces, este trabajo que hace este hombre, pues tiene detalles que nadie puede hacer más que él. Y sé que de ahí se fue a Tehuantepec, dentro de Tehuantepec, luego se fue a Oaxaca. En Oaxaca sí hay documentos. Se fue a Oaxaca, trabajó en el convento, se peleó con aquellos, lo corrieron y vino a hacer San Felipe Etla en Oaxaca para luego regresar a Tecpatán, a donde muere. Son los dos únicos cadáveres que hay en el presbiterio del templo de Tecpatán. Entonces, sí conozco por sus huellas y su mano de obra y su manera de cortar las piedras y sus mañas. Hay personajes que no conozco su nombre, pero yo sé perfectamente que el que hizo San José Coneta estuvo en la zona norte y seguramente fue por algún pleito, porque no eran nada amables entre ellos mismos. Y, y se va viendo la ruta de estos personajes, ¿no? Entonces, entender si el edificio es exigente en sus necesidades para cumplir con los cánones de la época, fueron los conservadores. Y si hay libertad de trabajo, fueron los, este, los liberales. Pero no se da el caso de de la influencia indígena como la quisieron ver. Eh, no es posible porque reconociendo sin valores tontos o malentendidos, los indígenas sabían construir mejor. Ese edificio no estaría en ruinas por muy abandonado que estuviera. Ese es el punto al que quería llegar, porque me llamó mucho la atención que usted al inicio de la conversación hablaba de eso, de la gran calidad de los sistemas constructivos encontrados en Chiapas, que son un gran valor, que vienen a verlos de otros países, los especialistas, pero decía usted algo fundamental que me pareció muy destacable, que todavía están esos artesanos, que todavía está viva esa cultura y ese conocimiento en los sistemas constructivos. Háblenos un poco de eso, por favor, arquitecto Guerrero, si es tan amable, porque me parece que es algo que hay que tener en cuenta, rescatar, valorar y dimensionar como debería ser. Bueno, si usted quiere madera para las techumbres, tendrá que usar las proporciones que nos marcan los cánones de la primera publicación de la armadura de madera de carpintería de lo blanco, que está hecha en el siglo XVII, a inicios del siglo XVII, la primera publicación. Esto ya se hacía antes en Europa, pero no se había registrado en libros, en documentos. Entonces, esta información nos dice qué proporciones debe manejar la madera. Ahora, en Chiapas, pues vamos al cerro y podemos traer madera, vamos a la serradera y podemos traer madera, pero no es así como se obtiene la madera. Hay que vigilar que el árbol primero sea sano, que no sea ecocidio, porque hay lugares donde no se puede cortar madera porque se está acabando el bosque. Hay lugares donde hay una población muy densa y es conveniente cortar para que crezcan los árboles jóvenes. Hay gente que no entiende esto y dice que estamos haciendo atrocidades, pero no hay tal.
es ser selectivos en los cortes. Para esto hay que educar a la población, pero más bien la población me educó a mí. Hay que llamar a la rezadora porque una noche antes se debe cortar con la luna nueva para que la savia esté abajo. Y hay que llamar a la rezadora porque no sé si quepa el comentario, pero si no lo hago, algo sucede con esa madera. O se quiebra, o se le cae encima a alguien, algo pasa. Entonces, por sí o por no, no soy supersticioso, pero sí. Entonces, desde ahí empieza el asunto, cuándo se corta la madera, quién debe estar. Y lo más interesante es que se crean cooperativas indígenas que aprenden a cortar, que aprenden a cuidar sus árboles y que también aprenden a cortar para aprovechar lo mejor que se puede esa madera. Porque no es cortar por cortar como es en el aserradero, es en cortar lo que se necesita de esa madera, dándole un segundo uso al sobrante. Y entonces sí, llevarla a secar, porque tiene que estar bien desflemada para poder trabajar con ella. Si no, no dura. Aún así tenemos el reto hasta ahorita de que nuestra madera que estamos cambiando, yo quisiera que durara eternamente, pero no dura como la madera vieja. Antes se daban todo el tiempo de dejarla secar 2, 3 años. Yo no puedo por los programas de inversión. Y pues tenemos que secarla y tratarla. Utilizamos productos químicos, sí, usamos desinfectantes, usamos preservadores, tratamos de no ser agresivos con los productos que usamos con químicos peligrosos o cosas así, pero pues hay que asegurar la madera, todo esto. Con eso ya podemos trabajar. La madera la trabajamos con azuela, tratamos de evitar el uso de clavos, de tornillos y cosas por el estilo, porque los ensambles que nos enseñaron los frailes no necesitan clavos, no necesitan nada de eso. Y una estructura con una grúa, una armadura, la puede usted levantar y llevarla a otro lado y se va completa. No pasa nada. En caso de un sismo, esta armadura se encarga de frotar la cabeza de los muros para que no se aceleren mucho. Por eso hay una tira de madera que se ve siempre de manera horizontal, que es donde debe deslizar la techumbre para frenar el aceleramiento de la estructura de abajo de piedra. Todo tiene una razón de ser. La cal, pues aquí me enseñaron a hacer la cal, a buscar la piedra, seleccionarla, no debe ser piedra contaminada, quemarla, debe estar quemada. Si queremos cal magra a 90 grados durante toda la noche, y si queremos cal hidráulica para meterla, sumergirla en agua, pues debe estar a más de 100, 110 grados, y entonces tendremos cal hidráulica. Y tenemos en Chiapas una cal que, bueno, se la llevan a IKEA, y es de presumir el trabajo que hacemos. Me han retado ingenieros que llegan de la Contraloría a revisar las obras y quieren meter clavos en esos aplanados y no entra el clavo, se dobla. Entonces, con eso les demuestro todo, ¿no? El sistema de trabajo de esa cal con una arena que en San Cristóbal le llaman de Ichitón, en Comitán le llaman arena de mina. Cada lugar tiene su nombre diferente, pero se busca que la arena no sea de cantos rodados, sino que tenga aristas. Y esas pequeñas aristas hacen que la arena cumpla su función de aglutinante con la cal, formando unas argamasas en todo el mundo, a excepción de Guatemala, que compite en eso con Chiapas. Pero pues yo para qué necesito estar buscando con otros gentes que industrializan y dando soluciones alternas, como es el caso de México, que usan madera laminada. Y le digo bromeando a un amigo ahí en México que compró así no sé cuántas vigas, le salieron carísimas. Le dije, pues me las pides a mí y hacemos negocio, porque
Es increíble que ya perdieron la tradición de cómo construir. En México ya no se hace restauración con todas las de la ley, ¿no? Entonces tenemos la cal, el barro, tenemos un excelente barro. La pila de chapa de corzo se hizo cuando le dieron a este señor, yo lo estoy suponiendo. A ver si quieres presumir quién eres, pues demuéstramelo, pero no tengo dinero, ¿no? Porque nunca tenían dinero los frailes. Mano de obra gratis y el mejor barro en chapa de corzo. Entonces tenía el barro para las argamasas, tenía la cal, tenía las piedras, tenía todo. Le salió gratis la pila. Pero el atrevimiento del tipo este es digno de llamar la atención. Me encanta verle la cara a los españoles que vienen aquí cuando ven eso. Hay pilas en España, hay pilas en una invitación de esta, está en Oaxaca, en el convento, le llaman el lavadero, pero no de estas dimensiones y no en ladrillo. Las que hay son en piedra. Esta pila alguna vez estuvo repellada, pero es un atrevimiento estructural. Y sí, falló en 1902, ha fallado en otras épocas, perdiendo algunos elementos, pero se mantiene dignamente en pie, ¿no? Ahí se han hecho trabajos importantes en todos los barrios de Chiapa de Corzo, en la mayor parte de los barrios de San Cristóbal de las Casas. En Comitán sí he trabajado poco, lo reconozco porque ahí está fuerte la competencia con algunos compañeros arquitectos que reconozco su inquietud, su interés y sobre todo el orgullo ese de si nosotros podemos, ¿por qué no, no? Y son gente culta, gente preparada y han hecho bien su trabajo. He visto el otro día pasé a ver un edificio que se me hizo muy buen trabajo, no así la casa de Ángel, de eh, Belisario Domínguez, que la verdad No, acabar no, ese es un tema aparte, que es nos ha un creado sí, mucho malestar y haber es- terminado, arquitecto, digo, tocó un punto sensible sin duda, pero haber terminado con esa casa tradicional del siglo XIX, antañona, sus jardines, su atmósfera, sus ladrillos, y haber hecho lo que hicieron, en verdad, hasta su polvo. alguien, sí, la pátina esa que tenía, por supuesto, alguien lo va a reclamar a los responsables en su momento. Y ojalá me toque la oportunidad de estar allí para señalar con el índice flamígero de Belisario Domínguez ese tema. Pero bueno, pero en contraste está todo el gran trabajo de restauración en el resto del estado, arquitecto, que es maravilloso, que en verdad, ahora que hablaba de la pila, yo no había apreciado eso, esa esbeltez, esa delgadez que va hacia el cielo y que se mantiene gracias a este sistema constructivo romano que yo no conocía, que usted comentó, ad quadratum, que lo entendí cómo es para tener consistencia, pero sí, efectivamente, esta esbeltez de la pila, pues sí es admirable, ¿no? Y así en Sí, sí. muchos lados, o sea, Tecpatán, el Carmen, todo lo que usted ha mencionado. Y fíjese que hemos tenido conversaciones anteriores con la doctora Ana Parrilla, con el doctor Obando, con varias personas y gente también egresada de nuestras universidades, jóvenes que están incursionando ya en el tema de la arqueología, de la arquitectura. Bueno, la misma maestra Carmen Juárez, por supuesto. Pero creo que vienen grandes momentos. Yo creo que usted podrá estar orgulloso de, sin pretenderlo, dejar una escuela muy importante sobre la cual podrán avanzar mucho las nuevas generaciones, sobre todo en darnos a los chiapanecos el conocimiento de toda esta gran tradición cultural, arquitectónica, constructiva que necesitamos saber. Creo que ahí está uno de los grandes valores que no hemos sabido todavía aprovechar y que usted nos lo ha ilustrado excelentemente en este programa, arquitecto. Muchísimas gracias. Sin duda que hay muchos temas más de qué platicar. Le voy a suplicar que nos dé oportunidad en algún momento, algo así como que nos dé una conferencia
un poco para No, especialistas y para arquitectos de qué se yo trata todo siempre, este. Una yo charla, siempre pues. manejo, yo siempre manejo que mi trabajo es el de andamio. Los académicos son otras personas y pues aunque me ha tocado hablar en foros importantes, pero mi trabajo es de andamio. La investigación de primera mano me toca a mí, pero yo se la paso a los académicos para que la sepan administrar. Eh, Hay quienes lucran, hay quienes no lucran, hay quienes no le hacen caso y la tiran a la basura, pero pues la información se ha tenido. Y el arquitecto Juan Benito Artigas fue una persona que afortunadamente varios libros sobre Chiapas, yo se los recomiendo, porque para empezar a entender esto, ¿no? Porque Claro, ahorita todo mundo es sabio, ¿no? Ahorita todo mundo sabe y es muy fácil caminar sobre un camino andado, ¿no? O hecho. Hay que hacer camino y falta mucho por investigar, mucho, muchísimo y mucho afortunadamente, por hacer. Y afortunadamente, Chiapas está muy rezagado en ese sentido, pero eso le ha permitido que se conserve. claro, Entonces el abandono a veces es bueno. claro. Bueno, usted no nos abandone mucho, por favor, en Entre Tejas. Vamos a estarlo persiguiendo, arquitecto. Muchísimas gracias por esta Pues memorable ocasión. espero haberle servido y le agradezco su interés. Ojalá tenga buena difusión para que haya más jóvenes interesados en esto. Efectivamente, Muchísimas esa es la idea. gracias. Gracias a usted, arquitecto. Nos quedamos con las ganas de seguir escuchando esta experiencia suya desde los andamios, como usted bien lo dice. Y pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Esperamos tener la oportunidad de tenerlos con nosotros en la siguiente ocasión y cuídense mucho, por favor, que estén bien. Hasta pronto.